Salvatore Mancuso es uno de los ejes principales del conflicto armado en Colombia, ya que participó como vocero de las Autodefensas Unidas de Colombia, como negociador en el proceso de paz con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y las autodefensas. Posteriormente, Salvatore Mancuso siguió delinquiendo desde la cárcel y sería posteriormente extraditado hacia los Estados Unidos. Acompáñanos a ver toda la historia de Salvatore Mancuso. Y dicho esto, empecemos. Nació en Montería, la capital del departamento de Córdoba en la región Caribe, hijo de un inmigrante italiano proveniente de Nápoles, Salvatore Mancuso di Angiolela, y una monteriana, Gladys Gómez. Es el segundo de 6 hermanos. En Bogotá estudió algunos semestres de Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Javeriana y Administración Agropecuaria en la Escuela de Formación Técnica Agrícola, sin haber culminado ninguna de estas carreras universitarias. Luego, en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, estudió inglés. Más tarde, Salvatore Mancuso se consolidó como un importante e influyente hacendado del departamento de Córdoba. Posteriormente, integró el grupo paramilitar denominado Autodefensas de Córdoba y Urabá junto a Carlos Castaño, siendo su segundo al mando. Tras la articulación de un mando conjunto del paramilitarismo colombiano en torno a lo que se denominó como las Autodefensas Unidas de Colombia, fue promovido por sus propios compañeros, incluidos los hermanos Vicente y Carlos Castaño, como jefe del Estado Mayor negociador de las autodefensas. Tras la misteriosa desaparición de Carlos Castaño, que después fue confirmado como asesinado por un ajuste de cuentas dentro del mismo grupo de las autodefensas, Mancuso se mantuvo en su cargo como principal y más importante vocero de las autodefensas, frente al proceso de movilización propuesto por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Su nombre ha estado involucrado en la conducción de al menos 8 grupos paramilitares que perpetuaron numerosas masacres, como la de Mapiripán. También ha sido acusado de tráfico de drogas, tanto por el gobierno de Colombia como por el gobierno de Estados Unidos. Mancuso estaba tan despreocupado por la orden de extradición que hasta asistió a la ceremonia de desarme del bloque bananero el 24 de noviembre de 2004. La solicitud fue en un principio aprobada por Bogotá, pero posteriormente suspendida condicionalmente dentro del marco de las negociaciones de desmovilización de las autodefensas. Mancuso se desmovilizó con el bloque Catatumbo el 10 de diciembre del 2004, tras su sometimiento al proceso de justicia y paz. Fue extraditado el 13 de mayo de 2008 a Estados Unidos junto con 13 jefes paramilitares porque según el gobierno no cumplió con los compromisos establecidos por justicia y paz. Los ataques de las guerrillas del EPL a los latifundistas de la región tuvo como consecuencia la conformación de grupos armados al margen de la ley, pero que a la vez tenían la simpatía y el respaldo de algunos sectores del Estado colombiano como miembros de la fuerza pública. Uno de estos latifundistas que jugaría un papel determinante en la historia de la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia sería precisamente Salvatore Mancuso, quien, como él mismo asegura, se unió a las autodefensas en 1995. El gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez sancionó la ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, y aprobada por el Congreso de la República. El propósito de la ley 975 era el crear un marco jurídico viable para adelantar un proceso de movilización paramilitar y eventualmente guerrillero. Aunque la ley tuvo numerosas objeciones por parte de los grupos nacionales como aquellos representados por la izquierda colombiana y por observadores internacionales como las organizaciones del monitoreo de los derechos humanos, la ley fue aprobada en el Congreso. Sin embargo, más tarde sería enmendada por la Corte Constitucional con modificaciones que exigían la confesión plena a los paramilitares y una mayor compensación a las víctimas de sus acciones militares. El 16 de agosto de 2006 la policía adelantó los respectivos procesos de captura de 14 jefes de la cúpula militar de las autodefensas, entre los cuales se encontraba Salvatore Mancuso, quien se entregó a la justicia colombiana para recibir los beneficios que derivaban de la ley. En ese entonces se encontraba recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí junto a otros miembros de la cúpula militar de dicha organización criminal. El 19 de diciembre de 2006 Mancuso confesó 87 actos criminales y 336 víctimas, siendo el primero de esta alta cúpula de las autodefensas que lo hacía. En el proceso judicial realizado en Medellín ante un juez de justicia y paz, los periodistas no fueron admitidos, pero sí víctimas o parientes de las víctimas, los cuales presenciaron el acto por medio de un circuito cerrado de televisión. Los crímenes reconocidos por Mancuso fueron los siguientes: la masacre del Aro, la masacre del Salado, la masacre de Mapiripán, y también en corrupción de autoridades colombianos como lo fue Danilo González, el mayor Walter Fratini y la fiscal Ana María Flores.
El 15 de mayo de 2007, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en el marco del proceso de sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, declaró en una versión libre que el expresidente Santos le había propuesto a Carlos Castaño una alianza para derrocar al entonces presidente Ernesto Samper y un cese bilateral en un acuerdo mancomunado con los grupos guerrilleros. Dichos señalamientos no eran para nada nuevos, ya que Samper había acusado a Santos de conspirar durante su gobierno. Las declaraciones de Mancuso revivieron la polémica y fueron respaldadas por los sectores de las guerrillas del ELN, quienes adelantaban conversaciones de paz con el gobierno de Uribe en Cuba, desde donde aseguraron que Santos planeaba un golpe de estado apoyado por algunas élites. Como ministro de Defensa, Santos negó las acusaciones y dijo que él sí conversó con grupos armados y que él sí quería que Samper dejara el gobierno, pero nunca propuso derrocarlo. Mancuso ha reconocido su participación en por lo menos 300 homicidios, incluido el de una niña de 22 meses, y se le atribuye la autoría como comandante de la masacre de Mapiripán, en la que murieron 20 personas, y de la masacre del Aro, donde fueron asesinados 15 personas en 1997. En 2020, tras cumplir su condena en Estados Unidos, el gobierno de Colombia, en cabeza del expresidente Iván Duque Márquez, pidió que Mancuso fuera llevado a Colombia para ser juzgado. Sin embargo, actualmente Mancuso está acusado de cometer 75.000 crímenes en territorio colombiano y permanece en la cárcel de Atlanta debido al coronavirus. Y bueno, esto ha sido todo. Si el video te ha gustado, espero que me apoyes dándole like, compartiendo el video y suscribiéndote a este canal.